Tengan buenos días, vamos a transmitir desde Canal Jurídico TV la importancia que tienen las técnicas de oralidad para los juristas. Esta noche nos acompaña el licenciado Juan Milla, experto en Derecho Procesal Penal y también habilidoso para las técnicas de oralidad. Nos acompaña también el licenciado Luis Ricardo Ortiz, otro experto en área de Derecho Procesal Penal, área de Derecho Civil y Mercantil, y también un habilidoso practicante en destreza de oralidad. Nos acompaña también la licenciada María Elena Maldonado, penalista, civilista y especialista en técnicas de oralidad. Así también tenemos el acompañamiento de la licenciada Eunice Duarte, catedrática universitaria, experta en técnicas de oralidad. Vamos a debatir en corto tiempo lo que son las técnicas de oralidad, cuáles son las técnicas que resultan claves e importantes para el desarrollo de un buen jurista y cómo es que las utiliza para su debate en cada uno de los juicios en las diferentes áreas del derecho. Quizás vamos a iniciar definiendo lo que son las técnicas de oralidad y cuál es su importancia. Vamos a solicitarle al licenciado Juan Carlos Milla que nos auxilie. ¿Qué significa técnica de oralidad y cuál es la importancia para todo abogado el conocer el manejo de estas técnicas? Adelante, licenciado. Tengan todos muy buenas tardes. Para empezar, me gustaría dividir lo que sería el tema de las técnicas de oralidad, ¿verdad?, en 8 temas principales, los cuales serían la cadena de custodia, la teoría del caso principalmente, los alegatos de apertura, los alegatos de cierre, los tipos de preguntas que se pueden incorporar en lo que serían también los interrogatorios directos y contrainterrogatorios y las objeciones que pueden vertirse en la misma. Basado en estos 8 temas, podríamos decir que lo que serían las técnicas de oralidad son el arma para nosotros los abogados para podernos defender en lo que serían los juicios de vista pública y todos aquellos en los cuales nos veamos incorporados, ya sean penales, civiles, laborales, etc., de muchas de las ramas de las cuales nuestra carrera posee, ¿verdad? Recordemos que las técnicas de oralidad han llegado para quedarse, han oralizado todas las ramas del derecho y hoy vemos a los abogados ya no litigando por escrito, sino que debatiendo con el uso de la voz. Entonces tenemos abogados con las exigencias de manejar oratoria, retórica, y tienen que aprender a argumentar. ¿Y cómo va a argumentar un buen abogado si realmente no conoce cuáles son las habilidades y destrezas que hay que potenciar en el jurista? Para efectos entonces de auxiliarnos de lo que ya nos proveyó el licenciado Juan Carlos Milla, es necesario ahora también acercarnos y cómo llevamos el conocimiento de forma oral al juez para que el juez, teniendo una buena percepción de lo que ha sucedido, del derecho que resulta aplicable y de la prueba, que es un elemento vital, como lo dijo el licenciado Juan Carlos Milla, puede el abogado presentar su teoría del caso. Bueno, acerquémonos a ello. Tratemos de entender qué es la teoría del caso, para qué sirve la teoría del caso y cómo se estructura la teoría del caso. Tenemos en este momento la participación tan importante de la licenciada María Elena Maldonado, penalista, quien nos va a auxiliar en el desarrollo de esta gran pregunta que nos hacemos los juristas día a día. Adelante, licenciada. Buenas tardes, colegas y demás personas que nos sintonizan. Como ya mencionábamos, la teoría del caso es sumamente importante para nosotros los litigantes, puesto que es la manera de la cual nosotros llevamos todos esos hechos ante un juez, por lo cual está compuesta por lo que es la teoría fáctica, jurídica y la probatoria. En las fácticas son los hechos, lo que ha sucedido, por lo que nuestra víctima ha pasado, de lo que ha sido, en lo que se ha visto expuesta por un posible agresor. También la teoría jurídica la podemos ver al adaptar esos hechos fácticos, lo que ha sucedido, a lo jurídico, de llevarlo más allá a nuestras bases penales o a cualquiera aquella que nos podamos nosotros auxiliar. Es decir, si estamos ante una teoría jurídica, tenemos que saber que tiene que estar tipificada en nuestras leyes penales para que de esa manera lo sea y la podamos computar. Es muy importante porque si tenemos la fáctica y la jurídica, pero si no lo probamos, entonces no concluiríamos con todo este proceso tan importante. Por lo cual es necesario que todo aquello que nosotros ya expusimos, lo probemos en base de diferentes pruebas, como lo tenemos la documental, pericial, testimonial, entre otras que últimamente se han venido incorporando.
En conclusión, les puedo decir que la teoría del caso es lo fundamental para nosotros como abogados, de llevar un caso y poderlo mostrar ante el juez y probarle que todo aquello que nosotros iniciamos con las investigaciones es correcto y es también penado por nuestras leyes. No hay duda de que los abogados, una vez ponemos el pie en el estrado, empezamos a temblar. Nos tiembla todo. Y la mente se dispara pensando, ¿dónde me pongo? ¿Qué pregunto? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo voy a salir librado de esto? ¿Cómo voy a sacar a mi cliente de esto? ¿Habrá alguna guía para presentar el caso, licenciada María Elena? Y llevar al conocimiento del juez los hechos para que no nos perdamos. A veces cada uno tenemos nuestro propio estilo de contar nuestras versiones, pero a veces podemos perder al juez. ¿Habrá algún tips o alguna técnica o alguna guía para que no nos perdamos en el relato al juez de los hechos que estamos presentando? Sí, muy importante, licenciada. Perdí el punto de explicar que debe ser en orden cronológico para que nosotros podamos llevar esa guía en concreto de cómo sucedieron los hechos y también no olvidar nuestros comportamientos que deben ser forenses dentro de lo que es en una sala de audiencia. Muy bien, y si llevamos al juez a conocimiento de él para que enriquezca cada vez más su intelecto sobre lo que está pasando y sobre lo que va a conocer y va a decidir, no hay ninguna duda de que los interrogatorios se presentan como el arma principal. El juez va a tener de viva voz y de forma inmediata, ¿verdad?, a las personas que van a llevar esa información hacia él. Las personas resultan vitales porque son el medio para proveer esa información al intelecto del juez. ¿Cómo hacemos entonces para que esas personas o esos medios logren penetrar en el intelecto del juez y convencer? O en alguno de los casos el juez diga, no le creo. Entonces no hay duda de que los testigos, los peritos, los intérpretes, los traductores resultan de vital importancia para constituirse en el medio, como hemos de hacer llegar esa información al juez y proveerle el conocimiento necesario para que tenga el fundamento suficiente a la hora de tomar una decisión. Entonces, como los interrogatorios son la principal arma, entremos un poco a conocer qué son los interrogatorios. La licenciada Eunice Duarte nos va a colaborar mucho, experta en esto, catedrática universitaria con una trayectoria bastante larga en el desarrollo de estos temas y nos va a ayudar a puntualizar para qué sirven los interrogatorios y qué es el interrogatorio directo. Adelante, licenciada. Bueno, muy buenas tardes. En cuanto a los interrogatorios, pues yo puedo aportar que son el primer acercamiento que tienen los abogados litigantes con los testigos que proponen para que los apoyen en lo que es su teoría del caso, el cual el interrogatorio directo pues debe de ser en orden cronológico, debe ser novedoso, debe ser sencillo, fácil de entender. Y los abogados litigantes deben de tener claro también cuáles son las preguntas que pueden hacer. Decir que en el interrogatorio directo se realizan lo que son preguntas abiertas y los abogados litigantes pues tienen que tener claro que no se pueden realizar preguntas que sugieran al testigo la respuesta, tampoco preguntas que pidan más de un hecho, puesto que ya serían objetables por preguntas compuestas. Asimismo, pues se debe de ir contando un solo hecho a la vez. Pues en el interrogatorio directo el abogado litigante pues aprovecha para dejar clara al juez lo que es su teoría del caso, pero lo debe de ir haciendo en un orden cronológico. Asimismo, también se debe tener claro que no se pueden hacer preguntas capciosas ni impertinentes. Cuando decimos nosotros que deben hacerse preguntas directas como clave de la técnica del interrogatorio directo, preguntas abiertas, ¿qué deben entender los juristas por hacer una pregunta abierta? ¿Cómo debe empezar esa pregunta para efectos de ofrecerle tips a nuestro público asistente y que se vayan muy satisfechos de saber que hoy van a poder hacer preguntas abiertas cuando se encuentren en el debate? Cuando nos referimos a preguntas abiertas, estamos haciendo énfasis en que tanto los juristas como todas las personas que en algún momento litiguemos, tenemos que tener claro que solamente van a ser preguntas manifestadas
expresando el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, en qué momento, por qué, para qué, con quién o con qué. Esas son las preguntas que los abogados litigantes deben hacer en un interrogatorio directo. ¿Y quién realiza el interrogatorio directo? El interrogatorio directo lo realiza tanto Fiscalía, y después de eso seguiría lo que es el contrainterrogatorio, después el predirecto, pues ya lo haría nuevamente. ¿Y el defensor podría en algún momento tener la oportunidad de hacer un interrogatorio directo? Sí, ¿verdad? La clave para entender a quién le corresponde el interrogatorio directo es deducir quién lo ofreció. Ese es un tip. Nosotros sabemos que quien ofreció al testigo tiene afianzado el hacer el interrogatorio directo. Como lo dijo la experta, es dable también iniciar un interrogatorio con preguntas abiertas, y las preguntas abiertas suelen ser ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? El juez va conociendo de forma lógica y cronológica cómo sucedieron los hechos. Pero recordemos que estamos en un escenario de adversarios, en donde la persona que presentó a su testigo no va a esperar llevarse la información íntegra que ha extraído de su testigo para que el juez la conozca, sino que tendrá un adversario que buscará desequilibrar ese testigo, destruir ese testimonio, porque mientras el que lo ofrece construye, el que lo ataca o impugna destruye. Y ahí tenemos entonces el contraexamen o contrainterrogatorio. Acá nos va a auxiliar el licenciado Luis Ricardo Ortiz con su vasta experiencia y nos va a explicar qué tips hay que tener en cuenta para diseñar un contraexamen o un contrainterrogatorio, cómo se estructura el contrainterrogatorio, para qué sirve y cuál es el mejor de los contrainterrogatorios. Adelante, licenciado. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, y como usted lo comentaba, licenciada, el contrainterrogatorio en nuestro sistema judicial juega un papel muy importante, dado que el sistema que compartimos en nuestra república es acusatorio, y mientras que en el interrogatorio directo quien protagoniza el interrogatorio es el testigo al aportar la información, en el contrainterrogatorio el que lo protagoniza es el abogado litigante, que a través de la herramienta o el arma, como la comentaban las personas que antecedieron a mí, de las técnicas de la oralidad, el abogado litigante puede hacer un buen uso de estas técnicas para poder realizar un buen contrainterrogatorio, el cual tiene ciertas particularidades. Una ya la mencioné, que es el hecho de que el abogado litigante sea el protagonista. La otra particularidad es que las preguntas tienen que ser eminentemente sugestivas, ya que si se realizan preguntas como las que se realizan en el interrogatorio directo, que son abiertas, estas preguntas podrán ser sujetas de objeción, asimismo como las demás preguntas que la compañera ya mencionaba, sean especulativas, ambiguas, que pretendan plantear dos o más opciones o sean compuestas, también son objetables. Además de esto, un tip para poder realizar unas buenas preguntas sugestivas es solo poderle plantear al testigo la opción de sí o no, o falso y verdadero, con la intención de que el testigo se contradiga con la información que planteó en el interrogatorio directo, porque esa información nosotros tenemos, para poder plantear un buen contrainterrogatorio, tenemos que estudiarla y darnos cuenta cuál de esa información fue la que nos hizo daño y nos atacó nuestra teoría del caso. Entonces, por eso vamos a tratar de que el testigo se contradiga para poder hacer que éste pierda credibilidad ante lo que le estamos presentando eminentemente oral al juez. Y si el testigo, pueden preguntar algunos, empieza a ser hostil conmigo y me empieza a responder que no sabe la respuesta a lo cual le estoy preguntando, podemos solicitar al juez que se le dé una declaratoria de hostilidad, la cual nos servirá para que al momento de realizar preguntas abiertas, estas no sean objetables. Y hasta aquí mi intervención, licenciada. Muy bien, vean ustedes la riqueza que hemos tenido de conocimientos acerca de las técnicas de oralidad, pero tenemos un público muy inquieto que quiere saber mucho. Y por ahí nos está pidiendo la palabra la licenciada Rocío Guzmán, quien quiere preguntar. Adelante.
buenas tardes. Mi pregunta es con respecto al interrogatorio redirecto. ¿Cuál es el objetivo principal y cuáles son las reglas que se siguen? Licenciada Eunice, para usted la pregunta. El objetivo del redirecto, en palabras sencillas, podría decirte que es que si en el contrainterrogatorio tu testigo, pues en algún punto lograron desacreditarlo, pues el abogado litigante va a tener la oportunidad de corregir esa línea, ¿verdad? Y poder volver a darle credibilidad a su testigo. Muy bien, y por allá nos está levantando la mano la licenciada Lili Contreras, que quiere preguntar. Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta es para el licenciado Luis Ortiz. La pregunta sería que cuáles son los pasos que él recomienda a nosotros como abogados para realizar un correcto contrainterrogatorio. Adelante, licenciada. Muchas gracias y muchas gracias por la pregunta. Y los pasos en específico se los voy a explicar en una forma que yo aplico mucho para poder realizar un buen contrainterrogatorio. Y es el hecho de tener la documentación en la que se está fundamentando el testigo a la mano y podernos dar cuenta de que éste lleve al menos la similitud con el testimonio. Teniendo esa documentación, nos podemos también apoyar en una libreta y anotar las preguntas o las respuestas que no hemos podido objetar, pero sabemos que podemos atacar con las preguntas sugestivas que podemos realizar dentro del contrainterrogatorio. Y como lo mencionaba, es eminentemente importante el hecho de hacer preguntas sugestivas, porque aparte de que la técnica nos lo exige, es lo que más apoya notar al momento de desacreditar a un testigo. Muy bien, y como el tiempo en televisión es caro, vamos a dar paso a una última intervención. Y por ahí nos levanta la mano el licenciado Francisco Abreu. Vamos a ver. No, es el licenciado Brandon, nos habíamos equivocado. Adelante, licenciado. Mi pregunta puede ser general o la puede contestar alguien. ¿En qué caso un abogado que no ha ofrecido un testigo puede hacer un interrogatorio directo y qué principio lo avala? Fíjense que se habla de que el interrogatorio directo lo lleva la persona precisamente que lo ofreció. Pero vamos a suponer que la persona que lo ofreció dice, ya no es interesante para mí el testigo. Advirtió antes de que el testigo pasara a declarar de que le puede hacer daño. Y entonces estratégicamente le plantea al juez, voy a prescindir del testigo en razón del principio de economía procesal. Pero como el contendiente es muy intuitivo, ¿verdad? Es sagaz, es zorro en esto. Y entonces dice, ese litigante quiere prescindir del testigo porque le hace daño. Señor juez, por el principio de comunidad de la prueba, yo retomo al testigo. En cuyo caso, si él no llevaba el directo, sino que el derecho a contraexaminar, en este caso él asumiría el directo, porque el otro tiró la toalla con la presentación del testigo. Bien, vamos a dar por cerrado con esta última pregunta este debate y nos veremos en una próxima sesión para discutir otros aspectos importantes que son de interés para los juristas. Buenas noches a todos nuestros interlocutores.